Hola, bienvenidos a Valientes, un podcast donde vas a encontrar herramientas, historias reales y aprendizajes para despegar con claridad y confianza tu proyecto emprendedor. Somos Kickoff Academy, gracias por escucharnos. Bienvenidos a este nuevo episodio, gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema súper importante y que sé que a veces escapamos de él, lo postergamos, no sabemos cuándo hacerlo, que tiene que ver con la formalización de nuestros negocios. Un tema clave, les recomiendo tomar apuntes y decidir qué van a hacer al finalizar este capítulo para avanzar en un camino que les ayude a crecer con sus negocios. Y hoy estamos muy felices porque nos acompaña Isidro Padilla, que es uno de los mentores que nos han acompañado en Kickoff Academy ya en otros espacios y es nuestro referente para todos estos temas. Bienvenido, Isidro. Muchas gracias, Rick, por la invitación. La verdad es que es un tema que a mí me apasiona hablar porque creo que la formalización beneficia mucho a los negocios. Ya después hablaremos por qué. Y gracias por la invitación. Siempre me encanta también compartir desde mi experiencia lo que yo he vivido, lo que han vivido mis clientes y lo que me he topado en el camino. Súper, siempre bienvenido. Sí, bienvenido. Este tema pues es un tema súper importante, ¿no? Porque sobre todo en nuestra comunidad el nicho de emprendedores con el que trabajamos, pues son emprendedores justamente que no, la mayoría no son formales, en ese sentido la mayoría ha empezado un poco empírica la cosa y no saben muy bien ese paso a dar. Incluso yo creo que soy de ese mundo, yo soy de esas, o sea que empezamos muy empíricas y que realmente todavía no hay claridad de, bueno, ¿y cuándo empiezo a hacer esto? ¿Realmente es necesario? Entonces creo que este tema pues hoy va a servirles muchísimo y pues te vamos acá a exprimir, a hacer muchas preguntas, entonces pues arranquemos con el tema de hoy. Genial. Yo creo que la primera pregunta es aterricemos qué significa ser formal. O sea, ser formal significa tener una empresa, ser formal significa poder hacer una factura, ser formal significa ser cumplido con los clientes. ¿Qué significa al final ser formal? Bueno, cuando hablamos en términos como de negocios y de procesos tributarios, el ser formal no necesariamente tiene que ser el constituir una empresa, ¿no? Porque muchas veces pensamos que esos emprendimientos quizás son los más importantes o los mejores, y no. El ser formal es desde yo voy a la secretaría, bueno, al Servicio de Administración Tributaria, que depende de la Secretaría de Hacienda aquí en México, o el Ministerio de Hacienda en algunos otros gobiernos, ¿no? En donde yo voy, me registro ante el Registro Federal de Contribuyentes, me dan un RFC y me asignan un régimen de acuerdo a lo que yo estoy haciendo. Y más que asignar, yo también tengo que ya conocer o puedo ir con conocimientos previos de cuál es el régimen que aplica mejor para mí. Y entonces me dan ese RFC y con ese RFC yo ya puedo acceder, digamos, a todos los servicios que ofrece el Servicio de Administración Tributaria, entre ellos emitir facturas, para que cuando a mí me compre algún cliente mi servicio, mi producto, yo le pueda dar una factura y que para él sea deducible. Lo cual lo buscan muchos de nuestros clientes también, ¿no? O sea, que yo puedo seguir siendo como persona natural y ser formal. Claro, exacto. Como persona natural, en México le llamamos las personas físicas, ¿no? Y exactamente, y sí, tú puedes ser formal y puedes dedicarte a la producción y puedes dedicarte al servicios o a arrendar bienes inmuebles. Tú tienes tu RFC, registras estas actividades en el SAT y tú puedes emitirles facturas a tus clientes y obviamente presentar tus declaraciones de impuestos también, ¿no? Que en el mundo de los prestadores de servicios también nos pasa mucho eso, ¿no, Pau? Sí, total. De hecho, ahorita que dijeron, o sea, los que son personas físicas igual ya están formales. Entonces ya digo, ok, yo no voy tan mal. Porque justo yo sí, digamos que cuando empecé, cuando sabía que iba a ser independiente y que me iba a dedicar a trabajar yo, pues mi contador en ese momento sí me sugirió, ¿no? A ver, regístrate como persona física con actividad empresarial, que es una figura además que me encanta, ahorita vamos a hablar más de eso, pero es una figura que me encanta en México, que nos permite como independientes o como prestadores de servicios no tener que constituir una empresa para poder facturar, que es algo que, por ejemplo, en Colombia sí o sí tienes que tener una empresa para poder facturar. Yeah. Entonces, bueno, eso creo que es un beneficio de México, ¿no? Entonces, bueno, ya no me siento tan mal. No, de acuerdo. Y aprovechando que mencionas Colombia, yo creo que es importante, en este capítulo, algunos de los conceptos quizá van a estar aterrizados a México, pero en general las lógicas tributarias son parecidas, ¿no? Por ejemplo, en Colombia depende de tu nivel de facturación. A partir de cierto punto ya también como persona natural debes generar facturas y IVA y toda la cosa, ¿no?
Entonces, pero entonces entendamos desde México cuáles son los posibles regímenes en los que puede uno, por donde uno puede empezar, ¿no? Ya, cuando tú eres una persona física, persona natural, hay varios regímenes en los que puedes tributar cuando tú eres un emprendedor o tienes un negocio, ¿no? Está, digamos, el régimen de... existía el régimen de incorporación fiscal, hoy en día ya no se pueden registrar en ese, sin embargo fue un régimen que ahí los contribuyentes podrían estar 10 años, entonces digamos que están esperando a que los últimos se salgan, ¿no? De ese régimen. Y después de ese régimen nació el régimen simplificado de confianza, que es para personas que tienen hasta 3.5 millones de ingresos al año, lo cual es muy bueno. Maneja una tasa tributaria muy baja, que es del 2% hasta el 2.5% de nuestros ingresos. Del 1 al 2.5, esto no permite deducciones, es decir, lo que tú facturas le aplicas esa tasa. Directamente. Exactamente. Pero es una tasa bajita. Pero es la más tasa que existe, creo que casi que a nivel mundial. Exacto. Y entonces, pero también te piden ciertos requisitos, como es que no te atrases nunca en tus declaraciones, porque pues ya tienes ese beneficio de pagar poco, más aparte que no seas socio de una empresa, ¿no? Que eso también es súper importante para el gobierno en México. Si tú eres socio de una empresa, ya no eres elegible para esto, ya eres un gran contribuyente, ¿no? Entonces, aunque tu empresa esté dando pérdidas, pero ya no puedes, ¿no? Entonces, y existe después de esto el régimen de actividad empresarial y profesional, que es seguramente en el que estás tú, donde cuando no puedes estar en el régimen simplificado de confianza porque no cumples con los requisitos, te puedes migrar a ¿no? Que es justamente para prestadores de servicios y para compraventas y producción. No, sí tiene un límite de ingresos, pero es un límite mucho más alto todavía. Y aquí sí te permiten hacer deducciones y entonces tú pagas sobre lo que es la utilidad, ¿no? Es decir, tus ingresos menos tus gastos deducibles, que son aquellos con los que cuentas factura y que aparte son indispensables para que tú hagas tu actividad. Entonces, sobre esa utilidad ya te aplican unas tasas de impuestos, pero aquí sí van del 1.92 al 35%. Entonces, es una diferencia abismal, por eso el reciclo se está volviendo muy famoso y está agarrando como mucho auge, ¿no? Aparte que cuando eres prestador de servicios, en este régimen te tienen que retener el 10% de ISR y 10% de IVA. Bueno, 10.67% de IVA. Y en el reciclo solo el 1.25, lo cual también te da un margen para tener un 9% más de cash. Exactamente. Y después de también está el régimen de arrendamiento para que si tú solo tienes propiedades y te dedicas a rentarlas, está este otro régimen que cuando no aplicas a reciclo también. En reciclo puedes agregar estas 3 actividades, pero con esas características. Y después el régimen general de ley, que ya es cuando eres una persona muy gran contribuyente, que sí creo que rebasas los 40 millones de ingresos al año. Entonces eso es, tú puedes actuar solo, pero ya en un huge. Ajá, ¿no? Entonces, casi que podríamos decir como regla general, o sea, el reciclo es una muy buena opción, o sea, a consultar seguramente el caso específico, pero es como una muy buena opción como punto de partida. Y creo que justo es lo que pasó a mí, ¿no? En el momento en el que ya te constituyes como empresa, si tú eres el accionista, pues ya tienes que salir de reciclo, ¿no? Quizá en la ruta que siguen muchos de los emprendedores en la comunidad, ese podría ser el punto de cambio, ¿no? Claro, y digamos, tú puedes empezar como reciclo y pasaste los 3.5 millones de ingresos y tal vez tienes ya, ahí sumas a alguien más, ¿no? Y entonces ya te puedes constituir como una empresa y existen algo aquí en México que se llaman las SAS, que son sociedades por acciones simplificadas que se pueden constituir a través de internet, sin necesidad de ir a un notario ni nada, tributan como persona moral, pueden facturar, pero ya son 2, o incluso son unipersonales, la puede hacer una sola persona que quiera separar su negocio de su patrimonio personal. Entonces, obviamente sí tienen otras características completamente diferentes, tributan completamente diferente, porque ahí la tasa, o sea, ya te vas como ingresos menos deducciones, la utilidad fiscal, eso por el 30%, ¿no? Entonces, digamos que está mejor porque si ya tienes muchos ingresos que en la tasa de persona física ya estás en el 35, pues ya te convendría migrar a una SAS porque te baja la tasa al 30. Entonces ahí podría ser muy, muy beneficioso también evaluar esas características de cada uno de los emprendimientos. Obviamente son los pasos que tú mencionas, pero Reciclo creo que es uno maravilloso para poder empezar y creo que por eso fue creado. Buenísimo. Y al final creo que una de las grandes preocupaciones cuando uno está tomando esta decisión es, voy a empezar a pagar impuestos. Pues nadie quiere pagar impuestos, pero lo cierto es que de alguna forma los terminas pagando, ¿no? Entonces, creo que un punto bueno para preguntarnos es, ¿realmente qué significa, no? ¿Cuánto me va a costar ese pago de impuestos? Y en Reciclo, por lo que nos comentas, es muy bajito. O sea, es el 1.52% de tu facturación, de tus ingresos,
pues realmente no es algo que te va a cambiar tu estilo de vida, ¿no? O sea, es algo que realmente Claro. creo que en la mayoría de los casos nunca podemos asumirlo, pero en general suena como algo que se puede manejar. Claro, existe también, eso es la tasa de ISR, pero también existe el IVA, que ese es el 16%. Pero las personas a veces no entendemos, o muchas personas no entendemos cómo funciona el IVA. El IVA es un impuesto traslativo, que significa que se va trasladando de una persona a otra hasta llegar a tu consumidor final. Y entonces tú terminas pagando nada más la diferencia entre el IVA que tú cobraste y el IVA que tú pagaste en todos tus proveedores, ¿no? Entonces digamos que ese yo no lo consideraría tanto como un ingreso extra, de hecho no lo es, ¿no? Sí, pero sí lo tendría en la mente diciendo, ok, mis gastos es 10,000 pesos más IVA. Entonces yo vendí 12,000 pesos más IVA, ¿no? Y siempre decirles a los contribuyentes que en sus cotizaciones o en sus precios de venta pongan el IVA, ¿no? También por normativa en México, cuando exhibimos precios al público en general, tienen que tener el IVA incluido. Es decir, entonces si yo trabajo con público en general, la Profeco tiene esta normativa de decir, si tu producto cuesta 1,000, tú tienes que decir 1,160, ¿no? Porque ya trae el IVA. Entonces, pero entender que esos 160 son un impuesto y no es tuyo, son 1,000 pesos, ¿no? Y separarlos en tu caja y decir, este es el impuesto, ¿no? Sí, yo creo que ahí me gustaría hacer como un paréntesis para profundizar, porque siento que ahí para los emprendedores es clave, ¿no? Entonces, entender que tus costos tienen que sumar adicional el IVA. Exacto. O sea, porque justo, entonces pensamos que vamos ahora a incluir el IVA, entonces ahora se me va a quitar de mis ganancias. No, o sea, no tiene que ser así, sino que tú a tu cliente le tienes que cobrar el IVA dentro de tu costeo. O sea, así como costeas la pepita que te costó el ingrediente para tal, pues hay que incluir el IVA, ¿no? Entonces creo que ese es un primer aprendizaje para los emprendedores de pronto que están empezando a costear sus productos y tal vez identificando, tratando de formalizarse, creo que eso es una buena. Y así no, digamos así, todavía no estén constituidos o así, creo que es una buena práctica empezar a incluir esos costos, porque al final, si tú cobras ahorita muy poquito y después cuando te constituyas le subes los precios a todo, pues va a ser raro para tu Claro, cliente. Es mejor exactamente. de una vez cobrar lo que tienes que cobrar. Porque de hecho alguna vez un cliente me lo dijo, me decía, Pauli, cobra caro, cobra alto, cobra caro porque después subirse es difícil. Sí. Me decía mi cliente y es algo que me quedó grabado. Y sobre todo, esto lo mencioné por lo que decías de que terminamos pagando los impuestos. Todos pagamos impuestos, aunque estemos formales o no. Porque ese IVA todos lo pagamos en todo lo que consumimos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque aunque yo no pida una factura, a mí, exactamente, me lo están cobrando porque se lo cobraron a quien me lo vendió. Entonces lo ponen dentro de su costo y me lo pone a mí también para determinar su utilidad. Entonces el IVA lo pagamos en todo lo que compramos en México, excepto en medicinas, gastos médicos y alimentos. Okay. Todo lo demás tiene IVA y tiene más impuestos. O sea, tiene IEPS y tiene otros que existen, pero esos son los dos que nos atañen ahora. Entonces todo el tiempo estamos pagando impuestos. Creo que la clave en la formalización es solamente lo que yo le agregaría es ser muy, ¿cómo se dice? Ser muy disciplinados o juiciosos, como dicen en Colombia, de estar pidiendo tus facturas todo el tiempo. Porque ya lo pagas. Yo creo que ese es un reto, ¿no? Ese es un reto y es un reto como, yo no sé, sí es como medio psicológico, ¿no? Porque a mí me pasa, a veces yo me recrimino a mí mismo, ¿no? Y digo, hoy no pedí la factura, ¿por qué no la pedí? Porque me quería ir rápido. O sea, realmente no hay una razón de peso por la que uno diga, no estoy pidiendo mis facturas, pero realmente es un proceso que a veces hay que asumir y hay que acostumbrarse a hacerlo y siempre pedirlo, o sea, que sea tu forma básica. Exacto. Y yo creo que ese es el costo más alto de la formalización para todos. O sea, es lo que a todo el mundo le duele, pues. O sea, que es lo que todo el mundo dice, ay, es que ahora voy a tener que empezar a pedir facturas. Sí, pero eso te va a llevar a otro nivel también. O sea, entonces empezar a pedir las facturas también es empezarnos a hacernos conscientes de también las finanzas de nuestro emprendimiento, que también es bien importante, y que entonces cuando nos formalizamos tenemos que voltear a ver más allá, porque tenemos que ver si hacemos eficiencia en costos, si nuestro pricing está bien, ese tipo de cosas. Entonces creo que es bueno porque sí la formalización te lleva a tener un emprendimiento más estructurado. Creo que ahí hay un punto importante también y es la organización, ¿no? Porque, y justo nosotros también se los planteamos desde el principio, hemos hecho talleres también de organización y manejo del tiempo, y es eso, o sea, ten un espacio todas las semanas para hacerlo. Yo siempre le digo a Rick, ¿no? Yo los martes digo que voy a hacer finanzas, ¿no? Hay veces que me lo paso, y llega el martes el último martes del mes y ese día estoy así como, no, y sí me toca hacer todo lo que no he hecho. Y es increíble. Y que también pasa porque hay establecimientos que malamente, pero así lo hacen, que
te dicen, tienes solo 3 días para hacerlo de tu factura, ¿no? Para pedir tu factura y después de 3 días ya no lo puedes pedir. Entonces creo que, y aquí me voy a hacer un comercial, porque nosotros también en Account tenemos un paquete en donde nosotros nos encargamos de hacer esa gestión de las facturas, ¿no? Para algunos de los clientes que tenemos nosotros, es un paquete especial donde, oye, tengo este ticket, ¿no? Ayúdame a generar la factura. Y si con el ticket vienen todos los datos para nosotros mandar el correo, nosotros meternos a la página, nosotros podemos gestionar las facturas por nuestros clientes. Obviamente tiene un costo adicional a los paquetes regulares, pero también les ayudamos en esta parte de la gestión de las facturas. Entonces digamos que ya no, para ellos se van disminuyendo como esta parte del dolor de cabeza que es generar una factura. Pero sí es importante pensar en la estructura, o sea, con la formalización viene la organización también de nuestro emprendimiento. Oye, pero me gusta ese concepto, me gusta la idea de que formalizarte te obliga a ser más consciente del negocio. Sí. Y eso, pues, puede sonar como un paso difícil de dar o que quizá para algunas personas puede ser emocionante, para otras puede ser un poco atemorizante, pero definitivamente para crecer necesitas eso, ¿no? Ya sea que lo hagas tú, porque también es verdad que hay personas que son brillantes en el manejo de su producto, pero que no les gusta la administración. Entonces, si tienes forma de tener a alguien en tu equipo, entonces que haga eso, pues es el momento, ¿no? Pero no puedes no hacerlo solo porque te da miedo o porque te da flojera esa organización. No, y sobre todo que yo siempre les recomiendo a los emprendedores poner en papel o ponerlo en un archivo, en algún lugar, cómo está su estructura financiera. O sea, independientemente de sea formal o no, creo que yo estuve mentoreando a una persona que él se dedica como a la fabricación de muebles a la medida, ¿no? O muebles sobre diseño. Entonces le decía, bueno, pero ¿cuánto te cuesta fabricar tus muebles? ¿Tienes una idea del costo promedio? El costo promedio significa es como lo que a él le cuestan los materiales, la mano de obra, etcétera, ¿no? El promedio no tengo idea. Le dije, bueno, es que si hoy te vienen y te piden 50 sillas y te tardas tal vez un mes y en eso vas a ganar solo el 10% y vienen y te piden un comedor en el cual te vas a ganar el 50%, ¿cuál proyecto vas a escoger? Hoy no lo sabes y no puedes tomar esas decisiones. Entonces también con la formalización y el llevar ese registro y eso, puedes tomar esas decisiones de qué producto te conviene vender y cuál no. O con cuál estás perdiendo. Puede ser que tengas muchos productos y un producto de ellos te esté comiendo la utilidad de otro. Entonces es bien importante también mirar hacia ese lado. Oye, y ya que estamos hablando entonces de estas otras cosas que implica ser formal, ¿qué otros beneficios tiene ser formal? Porque ya vimos que hay que pagar impuestos, pero que eso, pues bien calculado, al final no es algo que te destruya el negocio. O sea, realmente es algo que puedes o pasar como el IVA o asumir como el ISR un valor pequeño y que es manejable. No sé si el negocio está andando, debería generar para pagar tus impuestos. Exacto. Luego ya vimos también que implica una organización, que es una dedicación de tiempo, pero que también te va a ayudar a formalizar, valga la redundancia, a estructurar mejor el negocio y tener mejores resultados. Ahí hay unos costos adicionales. Pero ¿qué beneficios adicionales tiene ser formal? O sea, creo que tiene muchísimos beneficios porque lleva a tu emprendimiento o a tu proyecto también a otro nivel. O sea, a otro nivel de a los clientes a los que tú puedes aspirar, ¿no? Porque cuando tú ya puedes facturar, tú puedes atender cualquier tipo de cliente. Un cliente grande que necesita una factura y un cliente chiquito que no la necesite, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Volvamos a este ejemplo de los muebles, de este chavo de los muebles, ¿no? Imagínate que estamos montando una oficina completa, o yo estoy montando un WeWork, por ejemplo, ¿no? Ya haciendo comercial también. Un WeWork y entonces necesito todos los muebles, no solamente para una oficina, sino para una cadena de oficinas, ¿no? Entonces, imagínate que dicen, oye, Isidro sí nos da el precio más barato, pero no nos da factura. Y por eso ya te van a contratar. Y puedes poner un cliente potencial que te va a estar dando trabajo constantemente, solo porque le das una factura. Y entonces te puede hacer brincar de facturar 300,000 pesos a facturar 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, eso es uno de los beneficios principales, como los clientes a los cuales puedes aspirar cuando te formalizas y cambia completamente. Incluso hasta suena un poco, o sea, voy a poner el ejemplo de cuando tú manejas un correo personal de isidro.padilla@gmail.com a cuando manejas isidro@account.com. Ya desde ese dominio te lleva a otro nivel de estructura y dicen, es que él no es personal, ya trae un, ¿sabes? Está organizado, ya tiene su propio dominio, tiene su página y ya te da como más certeza de no se va a desaparecer, ¿no? Sí. ¿No? La verdad. Entonces, y aparte le dices, oye, sí, pero aparte tengo mi RFC, te puedo dar una factura que es deducible de impuestos y que tú vas a poder usar para pagar menos impuestos tú. Entonces, te va a llevar, o sea, te va a traer muchísimos más clientes que los que hoy tienes.
De abrir ¿no? puertas. Exactamente. Sí, y negocios más grandes, Y como tú exactamente. dices, porque a lo mejor hoy vendo 100 pasteles, pero así con todo el esfuerzo del mundo, pero a lo mejor con una factura, con un cliente grande, le puedo vender 10 pasteles a una sola persona, ¿no? En vez de Exacto. a 10 personas diferentes. Sí, o imagínate que tú estás produciendo alimentos para animales, te dedicas a hacer, y de repente dices, oye, quiero vender, ya no, mi cadena de distribución yo solo ya no me alcanza, necesito venderle a las veterinarias, necesito venderle a Pet, a otro comercial, a Petco, o a ese tipo de tiendas, y entonces ellos te van a pedir que les des factura, porque ellos están usualmente formalizados. Entonces te lleva a otro nivel para poder ir creciendo el negocio. Entonces, digamos que a la pregunta de cuándo formalizar, hay que preguntarnos en qué momento está la empresa, ¿no? Porque tal vez no es lo primero que vas a hacer. Tengo una idea, voy a formalizar, quizá no es la ruta, ¿no? Tengo una idea, ya la probaste, viste que funciona, que vas ganando sí, de ingresos, entonces sí ya te puedes preguntar, quiero ir a un canal de venta más corporativo, quiero hacer negocios más grandes, entonces sí es un buen momento. Exacto. Y otro de los beneficios, y eso también a lo mejor no quieres acceder a esos programas gubernamentales, ¿no? Perdón, no a esos clientes corporativos, pero sí puedes acceder a programas gubernamentales para emprendimiento. Y allá te van a pedir que estés registrado, que tengas tu RFC, porque pues son programas de gobierno. Obviamente esos programas también se mantienen de los impuestos que paga otra gente. Entonces tú te tienes que empezar a pagar impuestos, ¿no? Para que entonces sigas alimentando esa bolsita, para que otros emprendedores puedan seguir accediendo a esos programas que tú tienes, de mentorías, de capacitaciones, de incluso recursos, ¿no? que dedican para los negocios. Entonces también eso te puede llevar le puedes vender incluso al mismo gobierno también, y entonces eso ya ellos te van a pedir factura, te van a pedir que estés en orden con tus obligaciones fiscales, y eso es, o sea, digamos que va a ser como, te lleva a otro nivel, te lleva a crecer el negocio. En general no nos gusta pagar impuestos, ¿no? Es que sí, es un tema mental, como tú decías, porque uno siente que es que le van a quitar de lo que uno gana, y pues no, o sea, es un tema de estructurar los costos. Claro, y yo creo que también, mira, algo que yo he analizado, porque cuando tú le preguntas a la gente, y esto es un poco de política, y ya es algo que yo he usado, o que me he dado cuenta desde que empezamos Account, que estamos como en un círculo vicioso de repente, y la idea es poderlo cambiar. El círculo vicioso es el gobierno, yo creo que el gobierno no hace con mis impuestos, y entonces no quiero pagarlos, ¿no? Porque no hacen, siento que me roban el gobierno, no, y eso mucha gente te lo puede decir. Y creo que podemos también, desde un punto de vista ético y moral, cambiar ese círculo vicioso por un círculo virtuoso. Porque entonces yo, como buen ciudadano que paga correctamente sus impuestos, obviamente aprovechando todo lo que me da la ley para eficientar esa carga tributaria, pago correctamente mis impuestos, entonces estaría en una calidad moral de exigirte que me dieras un resultado. De acuerdo. ¿No? Entonces creo que eso también es importante. Por ejemplo, ahorita me entra otra pregunta que alguna vez te la hice y que creo que puede ser interesante para el podcast, y es, por ejemplo, contratar a alguien. O sea, eso también es formalizarse de alguna forma, y que implica contratar a una persona económicamente y todo. Sí, claro, y esto es súper importante. Sí es un costo porque te cuesta más o menos como el 35% más del salario que le pagas a esa persona, que ahí sí es alto, pero ¿qué beneficios te dan no solo a ti como empleador, sino también al trabajador? Cuando nosotros damos a una persona de alta al Seguro Social, le damos también su seguro para el retiro, que es la Afore, le damos su aportación para la vivienda y las prestaciones médicas de salud, ¿no? Pero no solo eso, también pagas un seguro para ti como empleador. Si esta persona se incapacita, es decir, sufre un accidente de trabajo o fuera del trabajo y ya no puede trabajar por un periodo de tiempo o permanentemente, a ti no te va a costar como empleador pagar esa salud o ese seguro médico para el trabajador, sino que ya por eso le pagaste al IMSS, ¿no? Entonces, si esta persona se va digamos, de licencia por maternidad, una mujer se va los 80 días que marca la ley, esos 80 días que no esté trabajando conmigo, yo no le pago al seguro sus cuotas, porque para eso ya pagué el seguro que incluía la maternidad. O si esta persona se incapacita, lo que comentábamos hace rato con mi accidente, yo me incapacité 6 meses, ¿no? 6 meses mi patrón no pagó mis cuotas, porque probablemente tuvo que contratar a alguien para que me supliera y entonces pagó las cuotas de esa persona. Pero entonces, ¿quién me dio mi atención médica e incluso quién pagó mi salario? Fue el IMSS. Entonces también tú como patrón adquieres esa seguridad de que si esa persona se llega a incapacitar total o parcialmente, tú no vas a pagar esa pensión, ni esa, sino que la va a pagar el IMSS por ti. Entonces como patrón también tienes ese seguro, ¿no? Entonces es algo que de repente no vemos porque hay gente que dice, no, pues es que ellos ni quieren ir al IMSS ni lo necesitan. No, probablemente no, pero se llega a incapacitar y ¿quién le va a pagar el salario? ¿Se lo vas a pagar tú? ¿Le va a pasar ¿no? algo? Claro. Entonces, sí,
Yo siempre tengo esa pregunta porque a veces digo, bueno, yo trabajo, digamos, con freelance, todavía es todo freelance, y a veces me pasa como, ¿no? Se incapacitan 5 días, una semana, y yo digo como, bueno, pero ¿y qué? O sea, ¿qué pasa con mi trabajo, con lo que yo tengo que responder? O sea, yo le tengo que igual pagar, o sea, es como, ¿y yo qué hago? O sea, Sí, ¿y a mí quién? ¿y a mí quién me responde? ¿Y a mí quién me ayuda? Exacto. Justo. Entonces creo que en el caso del seguro social, cuando es una incapacidad de 1 a 3 días, ni la paga el patrón, ni la paga la empresa, o sea, la empresa, perdón, ni la paga el seguro. Si él quiere el patrón, hace algo que se llama subsidio por incapacidad y lo puede pagar, ¿no? Pero cuando ya es una enfermedad de trabajo, el IMSS paga el 100% del salario, ¿no? Y cuando es una licencia por maternidad, también paga el 100% del salario. Cuando es una enfermedad general, que no es pues, derivado del trabajo y que son mayores de esos 3 días, el IMSS paga el 60% del salario y el patrón no tiene obligación de pagar el otro 40%, lo hace si lo desea como una prestación laboral. Entonces sí, también son beneficios de la formalización en el que, pues sí, imagínate que de repente yo tengo un emprendimiento, soy persona física, pero sí tienen un riesgo mis trabajadores porque trabajan en un torno o en alguna cosa así y pues pueden el riesgo de perder una mano, de quedar, y entonces ahí quién, o sea, también es protección para los trabajadores, pero también para ti y eso es bien importante. Eso me parece importantísimo, creo que es Sí. clave y creo que puede ser uno de los factores decisivos de formalizarse, ¿no? Porque definitivamente es un seguro, o sea, es una forma de cubrirte personalmente también como empleador y proteger tu negocio. Claro, totalmente. Entonces, aunque mucha gente diga, no, pues es que el IMSS, o sea, lo ven tal vez como la atención médica y que sí, está saturado y todo, pero también existen estas otras cosas. Y que incluso cuando la persona queda totalmente incapacitada y no puede trabajar, ya el IMSS le da su salario hasta que llega la edad de la jubilación, que eso también, y la atención médica, que eso también es súper importante, ¿no? Y que o mueren por un tema de un accidente de trabajo, también está la pensión por viudez y la pensión por orfandad, que se les da a la esposa o se les da a los hijos, entonces, de acuerdo al salario con el que estaban registrados en el IMSS. Entonces, no solamente es, y no se lo das tú como empleador, ¿no? Que sí también hay una obligación ahí moral y ética Sí, y mira que eso es bien importante porque a veces hemos tenido estas conversaciones en la comunidad de si los negocios son sociales o cuál es como su responsabilidad, ¿no? Y yo creo que la formalidad tiene que ver también con la responsabilidad, ¿no? Con ser un negocio, aun cuando no tengas un propósito social, sí tienes un propósito o una responsabilidad con tus grupos de interés y tus empleados son tu primer grupo de interés, ¿no? Entonces, creo que hay un gran punto, ¿no? No, y mira, y lo que decíamos de que todo mundo pagamos nuestros impuestos y todo mundo paga impuestos, y sí, pero es que está en la Constitución. O sea, en la Constitución se establecen derechos para nosotros, para todos los ciudadanos, pero también hay obligaciones, ¿no? Y uno de ellos es contribuir al gasto público. Entonces es contribuir precisamente, y por eso los impuestos en México son progresivos. O sea, va pagando más quien va ganando más porque tiene más capacidad de contribuir, ¿no? Y así están hechos. Pero también México tiene una bondad, que es el hecho de que el gobierno nos da la oportunidad de que nosotros mismos determinemos nuestros impuestos y no sea él quien los impone, no sea él quien me diga, tú tienes que pagar esto, tú tienes que pagar esto, sino que te da la bondad de decir, yo hago mi propia contabilidad, yo hago esto, determino mis resultados y yo le digo al gobierno cuánto le tengo que pagar, ¿no? Que hay otros gobiernos que dicen, no, de acuerdo a lo que tú facturaste, esto es lo que tienes que pagar. No, nosotros tenemos la capacidad de la autodeterminación. Y también en la selección del régimen en el que vas a estar, también estás tomando una decisión de qué nivel de carga tributaria dentro de los marcos que cada uno establece, qué nivel vas a tener. Exactamente, y es por eso que siempre les digo, pueden acercarse con un profesional, también, obviamente a veces consultas profesionales cuestan, pero también pueden ir directamente al servicio de administración tributaria y preguntar, y ahí tienen personas que les pueden orientar respecto a cuál es el mejor régimen que ustedes pueden adquirir para la formalización, ¿no? Ahí justo tocas un punto que no hemos hablado y es en qué momento contratar un contador, ¿no? O sea, es necesario contratar un contador, o sea, o lo puedo hacer yo solo. Yo pienso y digo que lo tienes que contratar incluso desde antes de que te pienses formalizar. ¿Por qué? Porque precisamente te va a poder orientar respecto de cuál es el régimen que tú puedes, el que puedes adoptar, ¿no? O si ya estás en uno, en qué momento te puedes cambiar a otro, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? De repente con nosotros llegan clientes que no, pues es que yo ya estaba en tal régimen y no. Y yo, bueno, pero si ya habías escuchado de este otro, no. No, y justamente, es que yo fui al SAT y fue el que me recomendaron, ¿no? Y yo, sí, es que a veces el SAT lo que tiene, o sea, no es malo, pero a veces tiene prestadores de servicio social orientando a la gente que no tiene la especialización para poder conocer como todo, ¿no? Y además que atienden a destajo, porque hay un montón de gente que está ahí. Cuando tú pagas una consultoría, pues también es algo muy
personalizado. Y lo que yo también siempre digo es desde antes o para poder que te den esa estrategia, y si no, pues ya lo hiciste después, no pasa nada, pero también tener esa mentoría 1 a 1 está bien, y ojo, también es sin tener secretos para el contador. O sea, y esto pasa como con un doctor o como con un abogado, es como, no te pueden diagnosticar bien si tú les guardas un secreto. O sea, es como emprendedores y como creadores de un negocio, si queremos contar con la mejor estrategia, a nuestros asesores tenemos que decirles todo. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a decir al de marketing, por ejemplo, que solo decir, solo atiendo a personas físicas, y entonces no me llega nadie y resulta que mi producto es más enfocado en personas morales, ¿no? Entonces no va a haber un buen resultado. Igual pasa con nosotros, si no me dices realmente todo lo que abarca tu emprendimiento, todo lo que tú quieres hacer, probablemente no tomemos la decisión correcta. ¿Se puede corregir? Sí, pero yo siempre digo, yo prefiero tomar decisiones bien desde el inicio a después ir parchando cosas que no hicimos correcto. Entonces yo creo que desde antes de hacer las cosas deberíamos de estar consultando a cualquier especialista. Bueno, y acá una pregunta difícil, ¿no? Y entonces, ¿cómo sabe uno si está con el asesor correcto? Porque con esto que estamos viendo, o sea, y además sí hay que contarle todos los secretos, ¿no? Pues es una persona que tiene que ser de confianza, una persona con quien uno se sienta bien trabajando, pero ¿cómo hace uno para hacer esa validación, ¿no? Bueno, los mejores asesores los tenemos en Account, eso es un hecho. Pero si tú estás con otro, se vale, ¿no? O sea, algo que tenemos es, a mí no me gusta hablar mal de otros asesores. Creo que sí se construye en base a la confianza y en base a tal. ¿Cómo decirlo? Sí, o sea, te tienes que sentir cómodo, es igual, nosotros como contadores, como asesores de impuestos y tributarios y financieros, somos un doctor de empresas. Entonces, cuando tú no estás cómodo con un doctor, no, ¿sabes? Y también se vale ir a escuchar segundas opiniones respecto a lo que te dice cualquier persona, ¿no? Te va a nutrir. Pero sí es importante que te fundamenten legalmente, o sea, y algo que tenemos en Account, y no es por comercial, pero lo que hacemos es, o sea, hablamos en términos muy sencillos. O sea, nosotros tratamos de traducir a que nuestros clientes sepan y entiendan de lo que le estamos hablando, pero siempre le decimos, mira, es que la ley nos dice esto, ¿no? Y entonces explicamos, pero simplificamos lo que dice la ley. Entonces creo que importante es como, ok, te dice esto, y es como, por ejemplo, es como si un doctor te hablara sin una base científica, ¿no? Entonces yo creo que tú puedes hacer esas preguntas a tu contador. Oye, ¿y en dónde dice eso? ¿No? Oye, tal, ¿no? Y también, obviamente, es como... ¿cómo saber si estamos con el asesor correcto? Es empezar a nosotros a involucrarnos en nuestros temas, es decir, ¿dónde dice eso? Oye, mándame la declaración. Oye, mándame la opinión de cumplimiento. Oye, mándame esto. Todos esos que a mí me ayuden a saber si yo estoy correcto o no estoy correcto. O también decirle, oye, escuché esta otra cosa, ¿me puedes explicar un poco de más? Y entender por qué tal vez no me aplica a mí, ¿no? Y entonces eso, ojo, siempre hablar con esa aproximación de escuché, sin poner en cuestión el trabajo del asesor que hoy tienes, porque también obviamente algún trabajo, algo le costó hacer lo que hace, ¿no? Entonces, pero sí decirlo, escuché es como imagínate que llegas con un doctor y dice, es que el otro doctor me dijo que usted me diagnosticó mal. No, pues no, a ver, es que tal vez no le contaste lo mismo que me dijiste a mí. Entonces es importante decirle, a ver, oye, ¿qué le dijiste? ¿No? Y entonces ya sobre eso, ya poder que tu asesor te pueda explicar un poco mejor. Si de repente tú le pides a tu asesor, oye, mándame la declaración, y no te la manda, pues es que probablemente hay algo mal, ¿no? También eso es importante. Oye, esto no sé qué, y no te lo puede explicar, o de repente sientes tú que te va por la tangente, también eso es súper importante, ¿no? Por ejemplo, voy a contarles algo que me pasó como migrante, ¿no? Yo justamente hay cosas que pago en Colombia que esas facturas, pues las paso aquí porque igual me sirven. Y entonces me pasó con una contadora que tuve hace ya tiempos, ya ni siquiera sé dónde salió, que estaba poniendo mal la información de mis facturas en Colombia como si fueran pesos mexicanos. O sea, ¿sabes? 1.000 pesos en Colombia no son 1.000 pesos mexicanos. Claro. Y entonces, claro, llegó mi declaración o algo así, y entonces yo tenía un montón de dinero a favor. Y claro, mi contadora nueva me dijo, no, pues es que te estaban haciendo mal las facturas, me estaban metiendo los valores en pesos mexicanos. Porque además no hay nada más satisfactorio que a uno le digan, tiene saldo a favor. Claro. Sí, el año pasado tuve. Y es como, le gané al SAT, ¿no? Sí. Y vamos a ver este mes cómo nos va.
No, eso es súper importante. Creo que estas relaciones se construyen, o sea, siempre la obligación de los impuestos es del contribuyente, o sea, nunca va a ser del contador, es del contribuyente. Entonces, sí es una relación en conjunto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pedirle al contador que nos dé las cuentas, ¿no? Que, oye, ¿cómo estuvo? ¿Por qué tal? Mándame la declaración, ¿por qué pasó esto? Porque obviamente a veces no tenemos tiempo, pero es una llamada de 15 minutos que puedes tener con él y que te explique qué fue lo que pasó, ¿no? Y así, o sea, ¿no? Básicamente, creo que es también el beneficio de la formalidad, o sea, sí, obviamente te hace poner ojos en lugares donde tal vez no los habías puesto nunca. Mm. Pero hay otro mensaje clave, ¿no? Que creo que hay dos. Uno es, no te puedes desligar de esa responsabilidad. O sea, tienes un asesor que te va a apoyar y es una persona de confianza con quien vas a poder aprender, pero no puedes simplemente decir, eso no es lo mío, ¿no? O sea, sigue siendo tu responsabilidad y a tu ritmo, poco a poco, buscando las herramientas, es importante que como emprendedores vayamos entendiendo de qué se trata, ¿no? Y otro punto, Pau, que además en la comunidad creo que hay muchos casos, es cuando uno está en otro país, ¿no? Cuando uno está migrando y emprendiendo, tienes unas complejidades adicionales y hay que poner doble atención en eso. Seguramente hay que tener un asesor en cada país, eventualmente que se hablen, o sea, hay que asumirlo, creo que a mí me pasa también. Te ha tocado fuerte, sí. Y es parte del proceso, ¿no? Pero sí No, y que también como contadores creo que, mira, o sea, yo siempre, y eso es lo que le digo a mis clientes, yo podré saber muchas cosas, pero hay cosas que no voy a saber, ¿no? Obviamente voy enriqueciéndome también de lo que vivo con mis clientes y lo que voy investigando todo el tiempo. De repente, pues, por ejemplo, nosotros ahora tenemos muchos clientes extranjeros en account, ¿no? Que tributan en Serbia y tributan en Estados Unidos y en Japón y tributan como en muchos lugares, ¿no? Entonces, como yo he ido aprendiendo de los impuestos de esos países y de lo que se tiene que construir en base a esa experiencia, ¿no? Entonces, creo que eso también, tú ahí te puedes dar cuenta si un asesor es bueno para ti o no. O sea, volviendo a la pregunta que tú habías dicho de cómo sé si es el mejor para mí o lo que... Bueno, porque probablemente te puedes decir, oye, tú puedes hacer estas preguntas como, oye, ¿tienes una situación, has tenido clientes en donde tengas un cliente extranjero y que tribute en 2 países y tal? Y entonces ahí tú puedes decir, híjole, es que tal vez no me pueda ayudar, ¿no? Sí. Porque no conoce como esta parte de los tratados internacionales y tal. Entonces creo que eso también es, esta parte de la migración también te puede ayudar a tomar la decisión de cuál es el mejor asesor para ti. Buenísimo. Bueno, creo que podemos justo ir cerrando y como te contábamos, siempre cerramos el capítulo preguntando, bueno, ¿qué se pueden llevar? ¿Qué les podemos dar para llevar puesto para que literalmente este mismo día o incluso mañana puedan hacer algo y tomar, ¿no? Tomar acción frente a este tema? Ya, yo creo que mucha gente piensa que por no estar dado de alta en el SAT, no tendría que estar, o sea, el SAT no se va a dar cuenta de él, ¿no? De que existe. No existe si manejamos todo en efectivo y que hoy casi no debería de pasar porque tenemos muchos medios de pago al alcance, ¿no? Pero si yo ya estoy depositando mi cuenta de banco más de 15,000 pesos al mes, el banco cada mes le está diciendo al SAT que estoy recibiendo dinero, esa cantidad de dinero. Y no importa si yo tengo 3 cuentas en Bancomer, otro comercial, BBVA, no importa si tengo 3 cuentas en BBVA de 5,000 pesos cada una, el banco te las va a juntar todas y va a mandar ese reporte. Entonces el SAT ya sabe que existes. Y hoy en día también es mandatorio que después de los 18 años tengamos, o sea, es obligatorio tener RFC. Entonces cuando tienes 18 tienes que ir por tu INE y a darte de alta en el SAT. Podrás estar sin obligaciones, pero ya tienes que tener un RFC, ¿no? Y para abrir una cuenta bancaria ya te van a pedir tu RFC. Entonces, el SAT ya sabe que existes, ¿no? Entonces, si tú ya estás recibiendo dinero constantemente en tu cuenta, si ya estás, platica con un contador, platica con un asesor cuál es la mejor estrategia para empezar a formalizarte o cuáles son los pasos para que puedas formalizarte o acércate al mismo SAT a decirle yo estoy haciendo esto, y que te puedan orientar respecto a si ya tienes que formalizarte o no. Tal vez si tú dices, bueno, es que yo estoy probando, no estoy recibiendo ingresos, y eso podría ser que no llame la atención, ¿no? Pero si ya estás en un emprendimiento constante donde se están depositando constantemente dinero y no estás dado de alta en el SAT, ese sería lo primero que tendrías que hacer, ir al SAT, formalizarte y empezar a pagar tus impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras, en algún momento el SAT te van a agarrar. O sea, el SAT, y recordemos, a Al Capone en Estados Unidos no lo agarraron por narcotráfico, lo agarraron por evasión de impuestos y de ahí le fincaron todo lo demás. Entonces, ojo también con los depósitos de efectivo. La ley de operación de recursos de procedencia ilícita también. O sea, si yo recibo depósitos en efectivo por ciertas cantidades en el banco,
también yo tendría que justificar de dónde estoy teniendo ese dinero. Y si no estoy dado de alta en el SAT con una actividad informal, me pueden equiparar a un narcotraficante. Entonces hay un montón de temas que sí tenemos que ir cuidando, ¿no? Para poder nosotros, digamos, dormir tranquilos. Toca poner al inicio de este capítulo cómo se hablarán de temas, temas complicados. no apto para Es complicado. personas cardíacas. No, yo creo que más bien es como entender, Exacto. ¿no? O sea, creo que el principal mensaje de hoy es, no hay que postergarlo indefinidamente. O sea, hay que hacerle un espacio, ponlo en tu agenda, busca un contador, pregunta en la comunidad Valientes, por supuesto que está Account, pero hay otras personas que también lo hacen. ¿Quién es quien te puede apoyar en ese proceso? Y aterriza. Y que también hay un montón de herramientas hoy en día, promocionándome también en Account, que ayudan a facilitar estos procesos, que te ayudan que te ayudan a hacer facturas más fácilmente, que se conectan directo con el SAT para que en tiempo real puedas estar viendo las facturas que hiciste, las que te hacen, puedas llevar un control más efectivo de tus impuestos y no, tal vez ya no en un Excel. Y hay otras herramientas que seguramente existen también para ayudarte a esta gestión, ¿no? Entonces, hoy en día con la tecnología se hace más sencillo, ¿no? Pero también se hace más sencillo para el SAT fiscalizar. Entonces creo que cada vez va a ser más fácil que el brazo del SAT nos alcance, ¿no? Entonces eso es súper importante que lo tomemos en cuenta y que tomemos en cuenta también que formalizarnos nos beneficia a todos. O sea, formalizarnos y pagarnos impuestos nos hace tener mejores clientes, pero también permite al gobierno con esos impuestos darle a personas que también necesitan, ¿no? De acuerdo, yo creo que uno de los grandes dificultades en Latinoamérica es la informalidad, ¿no? Entonces, más allá del debate político, tener mayores tasas de formalidad le va a ayudar a cualquier país, ¿no? Entonces, creo que también es una gran conclusión, Sí. nos la llevamos. Y lo último que yo les diría es justo planificarse en su semana unos espacios para el tema administrativo, o sea, donde vaya qué cotizaciones, qué facturas, qué presupuesto, o sea, todo eso creo que es valioso. O sea, justo a mí Rick me ayudó a hacer unos Exceles donde era como, bueno, ingresos, gastos, y sí funciona, o sea, realmente sí ayuda, y sobre todo ayuda más a hacerlo constante. Si tú esperas a que la última semana, que es lo que me pasa a mí, si esperas y postergas a hacerlo toda la última semana, pues claramente vas a sentirlo como una gran carga, pero si uno se organiza todas las semanas un espacio, creo que es mucho más llevadero. Sí, hay una frase que yo digo mucho que es como, no se esperen a que el tiempo los agarre con los dedos en la puerta, ¿no? O sea, exactamente, si no es, tomémosle el tiempo, como tú bien dices, o sea, dediquémosle un tiempo, finalmente o sea, ese tiempo nos va a ayudar a tomar mejores decisiones del emprendimiento, saber en qué estamos gastando, saber cuánto nos está ingresando, si lo estamos haciendo correctamente, si no lo estamos haciendo correctamente, y nos va a llevar a entender mejor nuestro negocio. Y que eso también nos va a ayudar mucho para poder tomar mejores decisiones también del régimen en el que vamos a tributar, qué beneficios podemos sacar de cada régimen, y también pues, decisiones de negocio, ¿no? Como a dónde tengo que enfocar mi atención. De acuerdo. Bueno, pues buenísimo, Isidro, como siempre, muchísimas gracias por aportarle a esta comunidad. Sí, definitivamente es un tema por el que tenemos que pasar y es de mucho valor para. No, gracias a ustedes, la verdad es que siempre, a mí sí me apasiona mucho hablar de esos temas, creo que es algo que pues por algo estudié lo que estudié, pero tengo la fortuna de que puedo entender muy bien los impuestos y también puedo simplificarlos mucho para las personas. Entonces, encantado siempre de compartir con toda la comunidad cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias y bienvenido siempre. Muchas gracias a todos por acompañarnos, y ya sabemos las tareas con las que nos vamos para empezar a hacer desde ahora. Chao. Si sueñas con emprender y no sabes por dónde empezar, lo primero que debes saber es que no tienes por qué hacerlo solo. Súmate a la comunidad de Kickoff Academy y haz despegar tu negocio. Nos vemos en el próximo episodio.